Magíster Piero Julián Ronconi, licenciada Julieta Miranda, magíster Natalia Castro, junto a la licenciada Vanessa Marín y a la licenciada María Claudina Vargas, van a estar a cargo de esta presentación. Así que bueno, sin más que decir, los dejo en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a este gran público que nos convoca. Bueno, fuera de chiste, claro, esta gran convocatoria. Es un placer enorme estar acá compartiendo con personas a las cuales admiro y quiero muchísimo, que hemos transitado diferentes lugares dentro del sistema de protección integral. Así que bueno, vamos a empezar con esta pregunta tan profunda como necesaria. ¿Qué nuevos acontecimientos se producen en los vínculos entre adultez e infancia a la luz de los cambios epocales? Bueno, hablar de vínculos para mí es hablar de territorio, de lo que vemos cada día en los barrios, en los centros de promoción barrial, en Patria Grande, en la esquina. Bienvenidas, se va sumando gente. Bueno, es esto que vamos viendo en los territorios. Es hablar de las infancias que preguntan, que reclaman, que hacen visibles con su sola presencia la ausencia o la fragilidad de las funciones adultas. Desde mi rol en la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de Comodoro Rivadavia y desde una mirada comprometida con la investigación social, también con la docencia y con las políticas públicas, puedo decir que la escena actual está marcada por una orfandad de las adulteces. No por falta de voluntad, sino por un progresivo desmantelamiento o debilitamiento de los dispositivos institucionales que antes sostenían, acompañaban, orientaban. Hoy nos encontramos con adulteces precarizadas, desbordadas, que muchas veces no logran ejercer su función de cuidado porque ellas mismas están huérfanas de sostén. Y al mismo tiempo, infancias que crecen adultizadas, gestionando responsabilidades que no les corresponden, accediendo sin límites a información que no comprenden y sin el amparo necesario para jugar, para aprender, para crecer. No podemos analizar esto desde un enfoque individualista o moralizante, porque no se trata tampoco de culpar a madres, padres o referentes. Se trata de entender que estamos atravesando una crisis estructural del lazo social, donde los vínculos son frágiles, esporádicos, a veces violentos, pero sobre todo crueles. A eso lo podemos ver todos los días. Pero, sin embargo, en este contexto también vemos brotes de potencia. Vemos cómo se reconstruyen referencias adultas en lo colectivo. Los vemos en una trabajadora social de un centro de promoción barrial que le pone en cuerpo, que escucha sin juzgar. Lo vemos en un promotor comunitario que acompaña a una adolescencia difícil. Lo vemos en nuestros equipos que se permite sostener sin invadir. Ahí, en esos gestos, en esa escucha, se reconstruye la función adulta como espacio de cuidado, de escucha y de presencia. Las miro acá, las compañeras de equipo. Quisiera retomar acá una idea que venimos trabajando también hace tiempo, que nos conmueve, que nos convoca, que tiene que ver con la ternura como acción y como compromiso ético-político. Porque ternura no es ingenuidad, no es dulzura edulcorada. Ternura es decisión de estar, de alojar, de poner el cuerpo. Y la palabra para que el otro no quede a la intemperie, para que esas niñeces no nos queden desabrigadas. En ese sentido, la ternura también es una forma de referencia y de resistencia sobre todo. Frente a la lógica del descarte, del rendimiento, de la indiferencia, ser ternura es un gesto político que transforma. Y en lo institucional, esa ternura se traduce en políticas públicas sensibles, con tiempos humanos que reconocen la singularidad del territorio, que escuchan antes de intervenir, que confían en las capacidades comunitarias, en las redes territoriales. Porque el Estado no puede ser solamente un proveedor de servicios, el Estado debe garantizar esos vínculos. Para cerrar y para pasarle la palabra acá a mis compañeras, creemos que hablar de puentes generacionales es ante todo reconocer que esos puentes deben ser construidos con otros materiales. No con los de la obediencia ciega, no con los del autoritarismo, no con los del adultocentrismo, sino con los de la empatía, el respeto, la escucha, el límite amoroso y, por supuesto, la ternura política. Nati. Gracias. Bueno, seguimos por ahí medio que cuando preparábamos
el encuentro, el diálogo, la conversación de hoy, obviamente uno no puede dejar de remitir que cada uno desde los espacios que ocupamos o desde los roles que desempeñamos, justamente queremos generar este diálogo, estas conversaciones adentro de cada una de nuestras instituciones. Partimos de entender a las niñeces en esto de lo generacional, ¿no? A las niñeces desde la pluralidad, desde las distintas formas de habitar esas niñeces, de ser esas niñeces, rompiendo ese niño hegemónico que por ahí muchas veces los damos por sentado, pero en las prácticas sigue sucediendo y sigue tensionándose de que no es ese niño modelo y hegemónico que veníamos, ¿no?, transitando y esperando. Entonces, primero a partir de que estamos en presencia de diversidades de niñeces, de distintas manifestaciones. Y a partir de ahí generar distintas propuestas que permitan que esas niñeces tomen la agencia, tomen el protagonismo, que esa voz sea escuchada y que de las distintas propuestas, de las políticas públicas, de las distintas acciones, justamente se pueden acompañar a esas voces de las niñeces. Hablamos mucho también desde los distintos espacios que transitamos, tanto en el Estado, en los grupos de investigación, en los distintos lugares, de habitar esas niñeces que nosotros, habitar nuestras niñeces. Hablamos mucho de habitar nuestras niñeces. Entonces, esas propuestas que generen esa apertura, esa escucha, ese estar, y con los contextos de hoy, ¿no? No quedarnos tampoco en esta dicotomía de nuestra niñez fue ideal. Son otros contextos, son otras formas. Entonces, desde la generación de propuestas creativas, de ir rompiendo con lo instituido, de ir de a poco, muy de a poco, por ahí en el enunciado se toma como algo ideal y algo global, muy de a poco ir generando prácticas internas dentro de cada una de las instituciones donde habitemos esas niñeces en estos contextos, con los atravesamientos que tenemos hoy y con las resistencias y con las dificultades que tenemos hoy, pero también con las potencialidades y virtudes. En este sentido también planteábamos como un rol del Estado y cómo esto instituido no se va a cambiar mágicamente, sino lo vamos generando y rompiendo y tensionando desde adentro con prácticas respetuosas, pero no pensando o inhabilitando que todo el pasado fue peor, sino diciendo, bueno, tenemos este pasado, aprendimos de este pasado, generemos como propuestas nuevas. Y también no tenemos que saber todo, es ir avanzando y retrocediendo, y en esa construcción seguramente se puedan generar propuestas propuestas de garantía de los derechos de esas niñeces. En esto de una de las preguntas que tiene que ver con el acompañamiento a las niñeces, no es en esto quitar los límites, es establecer fronteras construidas a través del acompañamiento de esos procesos de los crecimientos y los desarrollos, porque las niñeces necesitan nuestro acompañamiento y esas fronteras. Cuando planteamos lógicas que no sean adultocentristas, no tiene que ver con no poner límites y no tiene que ver con una niñocracia, sino que justamente es el acompañamiento con fronteras. Esas niñeces necesitan de nuestras guías y necesitan de nuestro acompañamiento sin promover justamente las prácticas adultocentristas. Creo, dentro de las preguntas también me remitía que tenemos una deuda, pero creo que la estamos de nuestra manera intentando traccionar en que estas niñeces sean partes, ¿no?, de estos dispositivos, de estos procesos. Tratamos de que cada una de nuestras propuestas sean parte y que esa parte, esa voz sea llevada a políticas públicas concretas, más allá del encuentro, más allá del estar. Y tiene que ver con esto, retomo lo que decía Juli, con un posicionamiento ético-político, porque es mucho más cómodo seguir en nuestras líneas adultocéntricas que ser interpelados por estas niñeces. Y para retomar también y ir cerrando en relación a las prácticas con la ternura y una categoría que desde la academia está, es una categoría que está puesta como en tela de juicio, porque justamente se vincula con otras disciplinas más desde lo psicológico, la subjetividad y el plano, si se quiere, no legitimado desde lo científico.
planteamos la ternura en los distintos espacios que ocupamos con esa relación con el otro, ¿no? Esa relación con el otro pensando en un contexto, pensando en un barrio, pensando en un territorio, y esa ternura nos remite a esta afectividad, a esta escucha integral, a este estar con ese niño, esa niña, a ese juego, a esa lectura, a ese momento. Entonces, cada una, creo, desde las instituciones intentamos promocionar o generar estas propuestas que vuelva o que retome ese vínculo con el otro desde esta relación simétrica, y que esas niñeces tienen mucho para interpelarnos y para también construir en conjunto. Bueno, gracias Nati, gracias Juli. Bueno, en línea con lo que venían diciendo las compañeras, lo venimos charlando hace un montón de tiempo, en lo cotidiano, porque el primer paso, como decían las compañeras, es tener claro que romper con las prácticas adultistas o enaltecer a las niñeces o reconocer a las niñeces y repensar el vínculo entre generaciones es un posicionamiento ético, es un posicionamiento ideológico, es un posicionamiento político, que es necesario como clarificarlo, deconstruir los guiones importados, como dice mi compañera, y las prácticas previas, no rompiendo o no negando, como decía Nati, sino tomándolas como impulso, porque si no podemos, digamos, repensar la manera que teníamos de leer esa relación previamente, ¿no? Adulteces, niñeces, institución, comunidad, hombre-mujer, digo, y tantas otras, ¿no? Relaciones en donde aparece la tensión o esa asimetría en el poder, si no podemos repensar y identificar que muchos de nosotros, si no todos o todas, crecimos en un mundo que nos hacía leer las relaciones desde este lugar, ¿no? Desde la asimetría, desde unos sobre otros, ¿no? Alguien que era la medida de todo lo bueno. En este caso la adultez, ¿no? El adulto hasta hace unos años era la medida de lo que estaba bien, era pensar como adulto, era tenés que madurar, esta decisión no la podés tomar porque ya vas a entender cuando seas adulto o seas adulta que no es lo mejor, digo. Esa medida de todo lo bueno o de lo que estaba bien por la experiencia, por los años a veces simplemente. Si no podemos identificar que muchas de nuestras experiencias o de nuestros lentes con los que mirábamos la realidad vienen de ahí, es imposible que podamos realmente hacer propia esta manera de protagonismo de las niñeces para pensar nuestras prácticas y para pensar las políticas públicas vinculadas a las niñeces o que buscan proteger a las niñeces y promover sus derechos. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque decíamos hoy cuando conversábamos, ¿no? Lo primero que aparece, hay una pregunta que dice, ¿no? ¿Cómo son las formas de los vínculos, ¿no? En estos nuevos paradigmas? Y decíamos, la tensión aparece y está bueno que aparezca, porque nos hace darnos cuenta que a veces era más cómodo, como decían las compañeras, creernos que éramos la medida de todas las cosas, los adultos y las adultas, ¿no? Era más fácil decir, esto es así porque yo sé, porque soy adulto, porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque soy el profe, porque soy la directora del CPB, porque, ¿no? Era como más cómodo muchas veces y la participación se estimulaba en tanto y en cuanto eso no desafíe mi lugar de poder. Y lo que venimos a contar ahora, o lo que estamos pensando hace unos años, unos cuantos, no solo nosotros y nosotras, es corrernos de ese lugar y encontrarnos con esas niñeces de igual a igual, que no significa que no tengamos responsabilidades de cuidado, como decían las compas, no significa corrernos y entender que el sostén de las adulteces para proteger a esas niñeces tiene que estar, el sostén del Estado para acompañar a esas adulteces, a cuidar a esas niñeces tiene que estar, pero que esas niñeces son sujetos pensantes, son sujetos sintientes, son sujetos que aprenden a participar, como decía Paula, son sujetos que identifican sus conflictos y a la vez ya pueden ir pensando cierta resolución. Y
y que está ahí la medida, ¿no?, de cómo nosotros tenemos que construir para protegerlos, promocionarlos, promocionar sus derechos, ¿no?, y potenciar su participación. Entonces, un poco esto es lo que nosotros, como en las funciones en las que estamos, acá la miro a Vane, bueno, a Nati, a Piero, a Juli, somos todos parte también de la política pública. Ahora, a diferencia de lo que contaba Paula, muy genialmente, con quien coincidimos desde el posicionamiento ético, nosotros venimos a contar esto desde el Estado, desde la política pública, siendo política pública, poniéndole el cuerpo a esos espacios territoriales de protección de las niñeces. Y creemos que esto se hace todos los días y se hace de forma colectiva. No hay una sola forma, no hay una receta, nadie lo hace solo ni sola. Nosotros en los centros de promoción barrial, que es bueno, la política pública que llevamos adelante acá con Vane todos los días en el marco de la Secretaría de Desarrollo Humano y como parte del sistema de protección, como Nati, como Piero, ahí está la relación. Trabajamos esto a diario en pensar, ¿no? Por lo menos pensar el posicionamiento. Trabajamos con los equipos desde lo colectivo, o al menos este es el desafío. Saldrá mejor, saldrá peor, son procesos, siempre está en construcción, a veces no nos sale del todo bien, pero la propuesta es esta, ¿no? Colectivamente, de igual a igual, los equipos pensando claramente cuál es el lugar que le vamos a dar a las niñeces, y enaltecer sus voces, ¿no? ¿Cómo hacemos en cada una de las propuestas? Trabajamos con primera infancia mucho, los jardines maternales son una actividad fuerte dentro de los centros de promoción barrial y ahí aparece muchas veces la mediación de las adulteces, son niños, niñas muy pequeños, de 6 meses en adelante. Entonces, ¿cómo es colectivo, ¿no?, esto de poder deconstruir para reconstruir el lugar que le damos a la voz de los niños y las niñas? Y como decía Paula, no solo el lugar que le damos, sino cómo la vamos a enaltecer, ¿no? Porque no alcanza solo con escuchar, alojar y habitar la niñez, sino necesitamos que habiten nuestros espacios y necesitamos enaltecer sus voces para poder hacer algo con eso y construir con las niñeces colectivamente cuál es la mejor manera de ser bien tratados, decíamos, ¿no? Porque después también hablábamos de esta otra categoría, ¿no? El buen trato, el bienestar, ¿no? Y que cada niñez, a su vez, más allá de esto general, cada niñez es particular y habita su niñez de diferente manera, por ende la necesidad va a ser diferente y por ende la forma de satisfacer o garantizar su derecho va a ser diferente. Y ese es el desafío también. Entonces, no sé si, bueno, me extiendo mucho, sino la idea es, o lo que nosotros siempre decimos es, tener claro de dónde venimos, alojar estas tensiones que nos produce salir del centro de la escena a los adultos, reconocer que muchas veces hemos reproducido prácticas adultistas y que tenemos que ponerlas en la mesa para poder repensarlas, que tenemos que alojar a las niñeces en nuestros espacios, que podemos no hacer nada, pero que estén ahí adentro para poder escucharlos, y que eso tiene que enaltecerse y como ser megáfonos, decimos, ¿no? Ser megáfonos de lo que ellos nos tienen para decir de sus territorios, de sus familias, para nosotros poder acompañar esos territorios y sostener, decíamos, ¿no?, en esta tarea difícil que es garantizar o promover o proteger los derechos de las niñeces y su integridad y su bienestar. Digo, en esta que es colectivo, que es de todos, que es de todas la responsabilidad y que nosotros tenemos como esa responsabilidad de sostener, pero que necesitamos construirlo con las niñeces. Y una sola cosita más, como algo práctico, concreto, esto se trata de hacer todos los días. Acá hay compañeras que lo hacen todos los días, que las miro acá, de diferentes CPB, y que llevan adelante esta tarea hace 40 años, digamos, con vaivenes, ¿no?, paradigmáticos, de prácticas, repreguntándose, reinventándose, pero que creo que siempre con la claridad de que las niñeces van primero. Veníamos pensando, ¿no?, en trabajar en los territorios un evento, digamos, una efeméride, decimos, en noviembre, cuando se celebra la convención. El año pasado hicimos una experiencia de un desfile de carrozas construido en los CPBs con las familias que transitan los CPB todos los días, para celebrar la convención, ¿no? Celebrar este hito histórico que tiene que ver con poner a los niños en el centro y
y ser pensados como sujetos de derecho. Y este año redoblamos la apuesta y decimos, bueno, todos estos meses tenemos que trabajar para que en esos territorios las niñeces que las habitan nos puedan decir qué piensan ellos de eso. Cómo realmente viven, o si realmente viven o sienten ser sujetos de derecho y ser sujetos escuchados, y cómo participan y cómo transitan realmente, digamos, en lo cotidiano los derechos y sus garantías o no. Entonces, bueno, ahí viene el desafío de este equipo técnico de este año al menos, en una de las tantas acciones, ¿no? La traíamos porque pensábamos en ella como un desafío que nos moviliza. Bueno, eso. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pensaba en compartir algunas escenas, algunos registros que fuimos recopilando, construyendo en el campo, como soy docente y también investigador, y docente de la escuela pública y también investigador del CONICET, lo digo porque también es parte de las intervenciones y de los aportes que podemos hacer desde diferentes instituciones del mismo Estado en sus diferentes niveles. Y pensar en compartir hoy, a la luz de esta pregunta y de las charlas que hemos compartido y otros trabajos también donde nos hemos encontrado con quienes hoy estamos acá sentados, algunas escenas que nos permitan pensar esas relaciones, esos vínculos, esas intervenciones que tenemos. Voy a leer para no extenderme demasiado. Voy con la primera escena que se titula La calle invita. Era un sábado por la mañana en un centro educativo. Dos niños comienzan a discutir. Uno de ellos empuja a otro. La coordinadora del espacio entra a la cancha e interviene acompañando al profe en esa situación. Luego de una charla con ella, los niños vuelven a la actividad. Antes de terminar la clase, el profe consideró oportuno dialogar con todo el grupo sobre lo sucedido. Intentando llamarles a la reflexión, decide preguntarles qué había que hacer en esos casos, es decir, en medio de cierto conflicto con sus pares. Seguramente esperaba una respuesta del tipo hablar o tal vez avisar al profe, ¿no? De esas preguntas que a veces enseñamos a repetir en la escuela. Un tercer niño respondió rápidamente, ir afuera. Había que ir afuera. El profe descolocado repregunta, ¿cómo ir afuera? La respuesta da lugar a esta escena. La calle invita, profe. Bueno, sin dudas que nos invita a pensar en el valor del espacio público, en qué significa la calle, y sobre todo pensar en el valor que estos pibes estaban atribuyendo y esos profes trabajando en esos espacios educativos a ese adentro, ¿no? ¿Qué sucedía ahí? Que había que relacionarse de otros modos, que había que poder entender que era un espacio para disfrutar, para convivir, para aprender algunas cosas, ¿no? Estar adentro implica un modo de relacionarnos. Y también pensar que en ese espacio, en ese centro educativo, esos chicos concurrían hace mucho tiempo. Y algunas de ellas, también sus padres, sus madres habían concurrido al mismo centro. Con lo cual, entender que eso que parece tan interesante, tan evidente, de una secuencia diaria de la vida cotidiana, de que como que los chicos asistan a algunos talleres a aprender algunas cosas y a pasarla bien, tiene que ver con la posibilidad de que eso realmente salga bien, en el sentido de que sea un espacio de disfrute, de la convivencia genuina, de la participación en términos de lo que escuchábamos en el panel anterior, y que esos espacios se tienen que sostener en el tiempo y que esos espacios deben ser prioritarios para la política pública. Entonces ahí, en línea con lo que decían quienes hablaban antes, es pensar también en el lugar del Estado, no solo de la intervención de esos profes que hacen muchas cosas. Y guiados tal vez por una pregunta que me interesa también compartir, que es, como profe, preguntarnos, y como investigador tratando de aportar algo a esta pregunta, es cómo logramos que los niños, niñas y adolescentes se sientan seguros, valorados, conectados, apoyados, empoderados y esperanzados sobre el futuro. Y la pregunta es, ¿qué contextos son más favorables y propicios? Bueno, yo considero, y esto es lo que vengo estudiando, es que esos espacios educativos
en línea con el título de este panel también, funcionan muchas veces como puentes. Puentes que, digo, con la metáfora de pensar que nos conectan, pensar que permite que lleguemos a algún lado, pensar que nos permite sortear un obstáculo o una barrera de la participación, ¿no? Pensar que las actividades, que estos talleres, que estas actividades estén distribuidos por los diferentes puntos de una ciudad tan extensa como Comodoro, es pensar, bueno, en qué medida realmente puede hacerse efectivo ese derecho a participar, ¿no? Cuando hablamos de participar, algo que venimos pensando con el equipo de investigación es, bueno, poder reconocer que la participación es un derecho, pero que también esa participación se aprende, ¿no? Esto es algo de lo que también fuimos haciendo, que mencionó Paula también, Paula Llavel antes, que estaba hablando antes, pero que también es algo de lo que venimos pensando desde la investigación, una investigación participativa que pueda dar lugar y que también genere algunos movimientos en esos programas, en esos espacios, en esas relaciones que estudiamos, particularmente en relación a programas socioeducativos de adolescentes y también de niñeces. Comparto otra escena, pero no aburrirles, y que se da en otro contexto educativo y que nos permite pensar en a veces algunos malos entendidos o poder repensar algunos diálogos que mantenemos con los pibes y las pibas en los barrios. Una hora después del inicio de la actividad, 2 profes estaban charlando afuera del centro educativo. Llega un niño y uno de los profes le pregunta: ¿de dónde venís? La respuesta fue inmediata. El pibe nos contestó: de Bolivia. Compartimos esta escena porque nos descolocó. Tal vez formulamos mal la pregunta. En realidad queríamos saber por qué no vino antes. Ya había comenzado el taller hace 1 hora. Y la respuesta permitió pensarnos, a nosotros como profe, y también pensarles a los pibes. Ahora sabemos que no fue casualidad. Enseguida, compartiendo con otros integrantes del equipo, recordamos que en los inicios de ese centro escuchamos una frase que nos motivó a pensar cómo había que trabajar ahí. La frase fue la de un pibe que, después de que le invitamos muchas veces a jugar, nos dijo: con los argentinos no juego. Bueno, tal vez para pensar cómo construimos también y cómo tejemos y cómo generamos espacios donde pueda ser también el ejercicio de acceder a los diferentes derechos. Voy con otra situación cortita. En una charla, en ese centro educativo, estaban los chicos sentados en bancos de cemento ubicados en la parte de arriba del centro sociocultural. Uno de los niños le dice a otra: ¿qué vas a tener novio si no tenés celular? Bueno, un poco traigo esto porque para pensar las niñeces y las adolescencias en sus múltiples relaciones y en esa complejidad que supone tratar de dar una respuesta a esta pregunta, entendíamos que es preciso, sobre todo desde la intervención y pensándome también desde la formación docente y como profesor que trabaja en estos espacios, bueno, pensar cómo aportamos elementos metodológicos o conceptuales que permitan poder ver más allá, ¿no? Poder comprender esas situaciones en su complejidad, poder entender que en la respuesta de ese pibe que nos decía que venía de Bolivia, en ese aquí y ahora había un montón de cuestiones que nos excedían y que tal vez no habíamos pensado y que era necesario tener en cuenta en términos de representaciones, en términos de lazos, en términos también de saberes que circulan y también, por supuesto, para pensar, bueno, qué era lo que ahí se podía aprender, qué era lo interesante. Ya para cerrar, pensar que cuando estudiábamos estos programas, acá con mi directora, de investigación en el verano, en 2 proyectos en un proyecto que unía a 3 programas, que trabajan con adolescentes acá en Comodoro. Entre otras cosas le preguntábamos a los chicos y a las chicas, bueno, ¿por qué venían? ¿Por qué iban a esos centros? Y ahí apareció algo que a nosotros nos llamó la atención y que registramos, que era que ellos decían, bueno, venimos acá porque nos tratan bien, ¿no? Que es algo que salió, que recién Paula Llavel lo mencionaba y que también
lo poníamos en valor, ¿no? Algo que parece tan elemental, tan básico como un buen trato, es algo que realmente toma una dimensión para considerar, sobre todo en el contexto actual, con un gobierno nacional que cuando habla de los pibes, y sobre todo de las niñeces, habla para justificar recortes a las políticas de cuidado, recortes a los programas que funcionaban y que por un desfinanciamiento sistemático empezaron a dejar de funcionar, y también, sobre todo con los adolescentes y los jóvenes, otra de las charlas que manteníamos, cuando habla de ellos es para pensar cómo los castiga, cómo los encierra, cómo se vincula con ellos desde el costado más represivo. Bueno, nos parece que es bien importante seguir estudiando, seguir generando conocimiento en relación a estos programas, como decía antes, particularmente para la formación docente, pero también pensando en que esos conocimientos pueden de alguna manera potenciar o ser de valor en el diseño de políticas públicas y sobre todo cuando tenemos la necesidad de dar cuenta de lo que hacemos y por qué es tan importante que el Estado esté, que se amplíe, que siga garantizando derechos. La última cuestión, este no estaba. Otro de los chicos también decía, cuando le preguntábamos por qué iba al centro, es que iba a veces a participar de los talleres, pero a veces también iba porque sus amigos estaban ahí. Y nos parecía importante, también reflexionando sobre lo que escuchábamos antes, que siempre que uno piensa, y sobre todo a veces como docentes o incluso como padres o madres, a veces pensamos en esas actividades del tiempo libre o más allá de la escuela, como necesariamente siendo útiles para algo o en relación a algún determinado aprendizaje. Y estos pibes entendieron, y también ese espacio fue pensado así, podría decir, en términos de que los chicos y las chicas puedan estar ahí también para no hacer nada o estar ahí también para encontrarse con otros simplemente por el hecho de que ahí encuentran algo interesante, atractivo y valioso para ellos. Bueno, hasta ahí. Gracias, Piero. Sí. Bueno, mi nombre es Vanessa Marín, yo me sumé hace poquito al equipo y esta mañana y en estos días, mientras pensábamos qué compartir con ustedes, qué visibilizar, ¿no? Porque de repente hay tanto de lo que se hace que es increíble y es como que es difícil recientemente ingresada a entender todas las dinámicas, ¿no? Que se ponen en juego, que son parte de la política pública, y yo vengo a rescatar que creo que todas estas personas que nos hemos encontrado tratamos de humanizar o de traer humanidad a la política pública en un momento a contrarreloj, donde lo que impera a nivel geopolítico, no solo nacional, digo, impera lo individual, el dividir y reinarás, el vos podés solo, lo que decía Paula más temprano, apostar en la aplicación y que vas a ser solvente, no es mera casualidad. Sin embargo, nosotros dentro de cada uno de los espacios, y lo voy observando y lo voy viviendo cada vez que comparto actividades, que transitamos espacios de covisión para construir objetivos, para transformar dificultades y para recrear modos alternativos de resolver con lo que hay. Cuando se nos dice que no hay plata, cuando se nos dice, cuando hay que seguir, y nosotros seguimos apostando a la política pública, pero desde un lugar realmente humano, en clave de derechos de estos pibes, de estas pibas, que transitan esos espacios donde intentamos alojar eso que esté ocurriendo ahí en ese momento. Y rescatar que tenemos que empezar en esto de humanizar el autocuidado. Lo primero que se me ocurre como propuesta es empezar a reconocer ese cuidado, no todo lo que nosotros damos hacia los demás, desde nuestros lugares de servicio como agentes de servicio, como docentes, no debe perder de vista ese lugar de cuidado propio.
¿sí? Porque en tanto, porque nosotros tenemos que seguir, porque las directoras son sostén de esos espacios de centro de promoción barriales, porque las seños también lo son, y porque debemos entender cómo funciona también en ese sentido nuestro cerebro. Tenemos velcro para lo que está todo mal y de pronto ahí impactó una política de choque, ¿sí? Y se pegó y tenemos y teflón para lo que es bueno. Y decíamos ayer en el espacio de Ecovisión, qué bueno poder resaltar lo que está bueno. Pasó algo bueno, porque si no estamos todo el tiempo resolviendo problemáticas, ¿no? Siempre en clave de derechos, enalteciendo las voces de las niñas, que es lo que es el gran desafío para este 20 de noviembre, porque nosotros como adultos vamos a estar para observar a ver qué es lo que tienen para decirnos, cuál es el malestar, cuál es la queja y qué pueden transformar a través de la actividad que se les ocurra por medio de la creatividad. El año pasado fue el desfile de carrozas, quizá la propuesta este año se transforme, mute, ¿sí? Entonces estar con esa escucha activa, para poder realmente transformar y alojar y sostener lo que ocurre en las vidas de todos esos infantes que empiezan a los 30, algunos a los 35 días a transitar. Y hace unos días hubo un festejo de un centro de promoción barrial y la emoción de la directora de decir, volvían los chicos que empezaron a transitar los espacios, a festejar el espacio dentro del centro barrial. Vuelve esto lo que, y bueno, y reflexionaban que todo lo que hacemos regresa de alguna manera, ¿sí? Entonces, no olvidar sostener, por eso decimos, bueno, sostener el timón fuerte, ver hacia dónde vamos, no olvidar desde dónde partimos, para volver a apostar a la construcción colectiva, para fortalecer los lazos, que es algo de lo que está bien planificado, como decía Paula más temprano, en romper. Nosotros todos los días intentamos fortalecer esos lazos, que los centros de promociones no sean lugares de exclusión o de expulsión, sino donde las personas tengan un lugar donde alojar aquello que les ocurra, sea como sea de complejo. Porque, bueno, ustedes lo saben, muchas seños están acá y directoras, pero son situaciones altamente complejas desde la vulnerabilidad. En esas madres que están solas, con un paradigma que les exige ser sostén de familias y atravesadas por pobreza estructural, por violencia de género y por un montón de factores que nosotros intentamos aliviar de alguna manera, contener y ver cómo seguimos. Por último, sostenemos que el paradigma es acompañar siempre. Aprovecho a enlazar este acompañar con una campaña internacional que se llama Acompañe no castigue en términos de políticas de droga. Yo soy psicóloga, es la primera vez que dentro del equipo se incorpora la salud mental y cuán necesaria y cuán bienvenida sentí este espacio. Y en buena hora, ¿no? Y en el marco de esa campaña decimos como lema, acompañe y no castigue, ¿sí? Y desde ese posicionamiento de no juicio intentamos hacer nuestra tarea todos los días. Y por último, no dejar de decir que como, bueno, también presido el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Chubut, acá hay una colega que está en la organización de EDUCO, y no dejar de decir, si me permite la mesa, que creo que lo conversamos y están, apoyar la ley de financiamiento universitario, ¿sí? Para todas nuestras universidades, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad de Chubut, y decir que con ternura desde el colegio profesional
acompañamos también la ciencia, todo lo que se intenta desfinanciar. Estamos acá para alzar la voz y sostener la situación difícil que están pasando todos nuestros colegas profesionales en cada uno de los espacios donde intentan habitar. Así que creo que es el resumen de lo que vamos recorriendo, como para no repetir, pero no dejar de decir esto que hay que decirlo y sostenerlo, y militar también. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por participar y por supuesto muchas gracias por tener este privilegio de compartir con estos compañeros, compañeras de mesa. Así que bueno, simplemente eso. Muchas gracias.